Creo que ya no hace falta predicación, pero Adrián ya está grabando, nos va a quemar, así que pues vamos a seguir en este día. Había pensado en otro tema para hoy, pero qué mejor que leer en los evangelios las palabras de Jesús. Así que vamos a seguir con el tema de la semana pasada y vamos a hablar del Sermón del Monte y las bienaventuranzas. Así que en esta ya tarde vamos a leer Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 20. Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 20. Mateo 5, del 1 al 20, lo leeremos de forma alternada y todos nos unimos en el versículo 20. Dice el Evangelio: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Gracias. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pueden tomar su asiento. Esto que leímos es famosamente conocido como el Sermón del Monte. Este día no vamos a ver todo el sermón, pero sí vamos a ver varias partes muy interesantes. Este sermón de Jesús sabemos que fue en Galilea, en el norte de lo que alguna vez fue Israel. Pero en Galilea hay muchos montes, no sabemos exactamente en cuál fue. Actualmente hay un monte llamado el Monte de las Bienaventuranzas, le ponen así en honor a lo que hizo Jesús, pero así le pusieron muchos años después, es decir, ese no fue el monte original. Curiosamente, lo mismo pasa con el arca de Noé. Muchos dicen que está en el monte Ararat, en Turquía, pero el monte Ararat no existía en los tiempos de Noé. Así le pusieron posteriormente al monte Ararat para atraer a los turistas. De hecho, si nos vamos a Génesis 8, dice que el arca se quedó en los montes de una región llamada Ararat. Y es una región que hasta el día de hoy no sabemos dónde existió, dónde fue, qué pasó. Pero bueno, lo importante es no saber en dónde, en cuál fue el monte, sino saber por qué elige esta figura.
La cultura judía veía los montes como lugares especiales, eran lugares para adorar, eran lugares para recibir la voluntad de Dios. Y esto lo podemos ver muy claramente en el Salmo 121. Este salmo inicia diciendo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y este salmo precisamente se cantaba cuando los israelitas estaban subiendo el monte a Jerusalén. El Salmo 121 se conoce como el Salmo de los peregrinos o el canto de los peregrinos. Cuando ellos iban subiendo el monte, lo iban cantando. Así que como ellos tenían esta fijación muy especial por los montes, no es coincidencia que Jesús decidiera dar su primer sermón público en uno de estos. No solamente para aprovechar la geografía, él podía estar en la parte más alta, las personas debajo, se podían juntar más personas, lo podían escuchar más fácil, pero no solamente fue por esto, sino que las personas en el contexto judío entendían que lo que Jesús iba a dar era una enseñanza divina, porque lo estaba haciendo en un monte. Así que vamos a lo primero que dice Jesús en el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La primera pregunta que tendríamos es, ¿qué es ser bienaventurado? Regularmente se traduce como dichosos o como bendecidos. Así vienen algunas versiones de la Biblia. Nuestro problema es que la palabra bienaventurado va más allá. Bienaventurado viene del hebreo ashré. Esta palabra no es nueva, no la usa Jesús por primera vez, sino que la podemos encontrar en Proverbios y la podemos encontrar en Salmos. Viene del hebreo ashré, que significa, el significado que mejor le pudiéramos dar en español es el bienestar de tener una relación con Dios. Eso significa un bienaventurado. La persona que es bienaventurada es la persona que disfruta del bienestar de una relación con Dios. No solamente se queda en bendecido, que bendecido es más como una acción de te bendigo, Dios te bendiga, bendiciones, sino que el bienaventurado es alguien que vive en un estado perpetuo. No es como cuando alguien dice me siento bien bendecido, hermanos. En ese momento se siente muy bien, ya veremos al día siguiente. En cambio, un bienaventurado está de ese modo siempre. Eso significa ser bienaventurado. Y dijo Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta forma en la que inicia es muy importante, ya que recordemos que en los tiempos de Jesús, el orden religioso y el orden civil eran controlados por los fariseos. Los fariseos eran una secta que usaba la ley de Dios, o lo que ellos decían que era la ley de Dios, para controlar a la gente. Si alguien desobedecía, lo enjuiciaban, lo acusaban públicamente, la sociedad lo humillaba, o lo sacaban y lo apedreaban. Era lo que a los fariseos les gustaba hacer. En Lucas 18:9 podemos ver un ejemplo de lo que se refiere Jesús con los pobres de espíritu, contrastado con la sociedad en la que vivían en ese entonces. Lucas 18:9 dice: Jesús les contó esta parábola a unos que se creían muy justos y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro un cobrador de impuestos. El fariseo de pie oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres que son ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten compasión de mí, que soy pecador. Les aseguro que este, y no el fariseo, regresó a su casa habiendo sido perdonado por Dios. Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. El fariseo está teniendo esta oración, pero realmente él no estaba buscando a Dios. Lo que estaba buscando era lucirse y tener influencia en la sociedad, mientras que el cobrador de impuestos solamente buscaba compasión de Dios. Lo único que este hombre quería era el perdón de sus pecados. En Lucas 23:39 podemos leer otro ejemplo que conocemos mucho.
Dice la palabra de Dios en Lucas 23:39. Uno de los criminales que estaban allí colgados también empezó a insultarlo. ¿Acaso no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Pero el otro criminal le reprendió. ¿Ni siquiera tienes temor de Dios, aunque estés sufriendo el mismo castigo? Nosotros merecemos este castigo y sufrimos a causa de nuestros delitos, pero este no ha hecho nada malo. Luego le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús está siendo crucificado entre los dos ladrones y se vuelve a repetir la historia. Una persona habla con él, uno de los ladrones habla con él porque le quiere exigir beneficios. Le está diciendo: si tú supuestamente eres el Cristo, pues bájate y bájanos a nosotros también. Mientras que la otra persona sí acepta su culpa y lo único que le pide a Jesús es: acuérdate de mí cuando vengas de nuevo. Y eso también pasa en los tiempos actuales, no es algo que solamente pasó en ese entonces. Podemos acercarnos a Dios por razones egoístas. A mí me ha pasado. Y por eso Jesús inicia el sermón diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y continúa en el versículo 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y así como el verso anterior no se refería a la pobreza material, la tristeza que nos habla aquí tampoco es una tristeza normal. La palabra que se usó en este pasaje es penteo. Viene del griego y se traduce a nuestro español como un dolor intenso. La Biblia lo usa específicamente, la palabra penteo, para referirse al dolor que una persona puede sentir por el pecado en el mundo. Podríamos decir que es un dolor espiritual, un llanto espiritual que una persona tiene al ver cómo está el mundo por causa del pecado. Y un ejemplo de esto lo podemos ver en Daniel 12. El profeta Daniel, terminando ya su libro, vio muchas visiones de las cosas que pasaron y que todavía están por pasar. Y él, cuando ve todo esto, está muy preocupado. No está preocupado por él, no tiene miedo por él, tiene miedo por el resto de las personas. Está preocupado por qué va a pasar con las personas en el mundo cuando estas cosas sucedan. En Daniel 12:7, el profeta ve a Cristo y le sigue preguntando cosas. Todavía está angustiado, ¿qué va a pasar? Cristo finalmente le dice, para cerrar el libro de Daniel en el versículo 13, pero sigue ahora tú viviendo hasta el final de tus días y luego descansa en paz. Y al final de los tiempos serás levantado de tu tumba para recibir tu recompensa. Cristo le da estas palabras a Daniel, pero posteriormente para nosotros cambia un poco la promesa. Todas las bienaventuranzas, si ponemos atención en la lectura, cada bienaventuranza lleva una promesa con ella. Y la promesa de Daniel se cumplió, como le dijo Jesús en el último capítulo del libro. Pero la de nosotros termina de cumplirse en Juan 14. En Juan 14:26, Jesús dijo: pero el Consolador, el Espíritu Santo, vendrá en mi nombre porque el Padre lo enviará. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni tengan miedo. La promesa de Jesús se cumple con la llegada del Espíritu Santo a la vida de las personas. Y más adelante vamos a hablar un poco lo que esta paz que menciona Jesús significa. Por el momento vamos a ir con Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta es una bienaventuranza que confunde un poco al momento de interpretarla. Mansos viene del hebreo anabim, y se refiere no a las personas tranquilas, calladitas, no pasa nada, no se preocupe. No se refiere a eso, se refiere a las personas pacientes. En Salmo 37:7 podemos ver un poco más sobre a qué se refiere esta bienaventuranza de las personas pacientes. Dice el Salmo 37:7, reposa en el Señor, espera con paciencia que Él se manifieste. No envidies a los malvados que prosperan o te desesperes por sus perversos planes. Deja el enojo, aparta la ira,
no envidies a otros, con ellos solo te perjudicas. Porque los malvados serán destruidos, pero los que confían en el Señor heredarán la tierra y vivirán tranquilamente. Solo un breve tiempo y los malvados desaparecerán, inútilmente los buscarán. Los que se humillan delante del Señor heredarán la tierra y vivirán tranquilamente. Los malvados conspiran contra los justos y truenan la boca contra ellos, pero el Señor se ríe de quienes traman contra los justos, pues sabe que para aquellos viene el día del juicio. Así que en esta bienaventuranza de Mateo 5:5, Jesús no está hablando de repartir tierras como si fuera un líder ejidatario. Lo que se está refiriendo es que finalmente la gente mala va a desaparecer y los mansos, como dice aquí, o más correctamente las personas pacientes, las personas que tienen fe, van a disfrutar de la creación de Dios. Esto suena un poco complicado, hasta difícil de creer debido a lo que vemos del estado del mundo actual, pero es una de las promesas de Jesucristo, que continúa en el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Estas son muy fáciles de entender. Técnicamente nos está hablando de la vida cristiana, pero si esto no nos quedara suficientemente claro, Jesús vuelve a hablar de esto en Mateo 25:31. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga en todo mi esplendor junto con los ángeles, me sentaré en mi trono de gloria, y las naciones se reunirán delante de mí, y las separaré como el pastor separa las ovejas de los cabritos. A mis ovejas las pondré a la mano derecha, a los cabritos a la izquierda. Entonces yo, el Rey, diré a los de mi derecha: vengan, benditos de mi Padre, entren al reino que está preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me alojaron en sus casas. Estuve desnudo y me vistieron. Enfermo y en prisión y me visitaron. Y los justos me preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos en casa? ¿O desnudo y te visitamos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Yo, el Rey, le responderé: todo lo que hicieron a mis hermanos necesitados, a mí me lo hicieron. Estas últimas dos bienaventuranzas es curiosa porque sus promesas las entendemos claramente, ya que son esencia de la vida cristiana. Pero en esta ocasión ya no nos está hablando de algo que podamos sentir, como anteriormente. Primero nos hablaba de la pobreza espiritual, después nos hablaba de la mansedumbre, ahora nos habla de cosas que nosotros podemos hacer, no nada más sentir, sino cosas que podemos hacer. Y en Hebreos 13:2, la autora nos vuelve a recordar: no se olviden de practicar la hospitalidad, porque de esa manera algunos, sin darse cuenta, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si ustedes estuvieran presos con ellos. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos fueran los que sufren. Y si no fuera suficiente, en Santiago 1:27, nos vuelve a decir el autor: la religión pura y sin mancha que a Dios le agrada es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus problemas. Así que las bienaventuranzas anteriores nos hablaban de actitudes que deberíamos tomar. Y en cambio, estas dos últimas nos hablan de acciones que debemos hacer. Va transformándose la forma en que Jesús habla de las bienaventuranzas. Pero la siguiente, si esas cuatro anteriores pudieran sonar complicadas, la que sigue es la más difícil de todas. Dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y esta vez no hace falta que vayamos al hebreo o al griego, aquí no hay ninguna falla en la traducción. Esta vez la bienaventuranza de Jesús es muy directa. Los de limpio corazón verán a Dios. Y en Hebreos 12:14 lo tenemos otra vez: sin santidad nadie verá al Señor. Recuerdo hace unos años, estoy hablando de tal vez 15 años, o un poco más de 15 años, estábamos aquí mismo en la iglesia
y el pastor Rubén Silva se encontraba predicando, era un culto de jóvenes con todas las demás iglesias, y en su predicación, no me acuerdo de la predicación, no me acuerdo qué dijo, pero sí recuerdo una trampita que nos puso. Él preguntó, ¿qué tan santo eres? Él decía, no me respondan, piénsalo para ustedes mismos. ¿Qué tan santo eres? ¿Un 50%? ¿Un 80%? Y todos caíamos en su trampa. Todos. Nadie se imaginó lo que el pastor en verdad estaba diciendo. Todos empezábamos como a hacer cuentas. Más o menos yo decía, bueno, tal vez un 60%, no estoy tan mal, pero me falta mucho todavía. El pastor Rubén como que se desesperó de ver a todos haciendo sus cuentas mentales y nos dijo, o eres santo o no lo eres. Así de sencillo, no hay porcentajes. Los de limpio corazón o lo son o no lo son. Después de la resurrección de Jesús, aproximadamente se estima como un año, apareció una persona llamada Esteban. Usted puede ver toda la historia de Esteban en Hechos 6, que no la vamos a leer ahorita. Pero en un resumen de lo que habla Hechos 6, los apóstoles necesitaban 7 personas sabias, llenas del Espíritu y de buena reputación. Y Esteban estaba entre esas 7 personas sabias, llenas del Espíritu. Y nos dice en Hechos 6:6, presentaron entonces a estos 7 ante los apóstoles, quienes oraron poniendo las manos sobre ellos. Estas 7 personas, Esteban y sus amigos, habían sido elegidos por la asamblea de la iglesia a petición de los apóstoles. La asamblea de la iglesia los presenta ante los 11 apóstoles que quedaban en ese entonces. Le preparan a las 7 personas, los presentan y me imagino que al final de un culto, nos dice el Hechos 6:6, cuando los presentan, los apóstoles impusieron sus manos sobre ellos. E imponer las manos es un tipo de oración muy importante que hasta nuestros días tiene un significado muy especial. Así que estos 7 escogidos por la asamblea de la iglesia y ungidos, podemos decirlo así, por los apóstoles, tenían una muy importante misión. ¿Cuál era esa misión? Los 7 elegidos tenían la tarea de que al final de cada culto, cuando se fueran las personas, antes de que se fueran las personas, cuando estuviera Pedro ya orando para finalizar, tenían que salirse ellos primero, poner unas mesitas afuera y poner las despensas en las mesas para que las viudas se fueran con su despensa. Esa era la tarea de que los 7 personas sabias y llenas del Espíritu Santo tenían que hacer. Poner las mesitas para repartir las despensas a las viudas antes de que se fueran. Si ya tenían 7 personas sabias y llenas del Espíritu, uno podría pensar, los hubieran mandado de pastores, a abrir una misión, una célula o a las misiones, y pudiera sonar exagerado todos los requisitos que ellos pidieron para repartir las despensas de las viudas. Pero también nos podemos acordar de lo que nos dijo Santiago en lo que acabamos de ver. La religión pura y sin mancha es ayudar a los huérfanos y las viudas. Así que en la iglesia, Esteban tenía el ministerio de estar repartiendo las despensas. Pero Hechos 6:8 nos dice que en su tiempo libre, cuando no estaba con la congregación, se dedicaba a predicar y a hacer milagros. El problema fue que esto no le gustó a los fariseos. Hablamos hace un rato de ellos, la secta que tenía el control social y el control religioso. A ellos no les gustaba que Esteban estuviera predicando, estuviera haciendo milagros, así que lo mandan a arrestar. Contratan a 2 testigos falsos que se pusieran a dar rumores de Esteban ante la sociedad. La gente estaba enojada y entonces van a arrestar a Esteban. Hace tan solo un año que Jesús había sido arrestado por las mismas personas. Y de nuevo, además de los fariseos, estaba presente Caifás. Caifás era el sumo sacerdote, que al parecer le encantaba condenar a las personas a muerte. Ya estaban listos para condenarlo, Caifás y los fariseos, pero antes de que pudieran hacerlo, podemos leer en Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, elevó los ojos al cielo y contempló la gloria de Dios y a Jesús a la derecha de Dios. En Apocalipsis 1:17, el apóstol Juan ve a Jesús glorificado.
Y cuando ve a Jesús glorificado, se asusta. Nos dice incluso que casi se muere de ver a Jesús en su gloria. Y el problema es que Juan estuvo años con Jesús. Juan estuvo en la transfiguración de Jesús. Juan estuvo en la crucifixión de Jesús. Juan estuvo en la resurrección de Jesús. Juan estuvo en todas las partes de Jesús. Y aún así, cuando lo ve glorificado en Apocalipsis, Juan se asusta y se muere. Y Jesús le tiene que decir, no temas, soy yo. Y en cambio, Esteban nunca conoció a Jesús físicamente en el tiempo que él estuvo en la tierra. Y aunque Esteban no conoció a Jesús, al verlo, nos dice la Biblia, lo reconoce de inmediato. De nuevo lo que decía Hechos 7:55. Esteban, lleno del Espíritu Santo, elevó los ojos al cielo y contempló la gloria de Dios y a Jesús a la derecha de Dios. Esteban no conocía a Jesús físicamente, pero él, cuando ve los cielos abiertos, de inmediato lo reconoce. Lo ve en toda su gloria y en vez de asustarse, en vez de desmayarse, se pone feliz. Y él dice, en este mismo instante, en Hechos 7:56, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. En ese lugar estaban los líderes religiosos, en ese lugar estaba el sumo sacerdote Caifás. Pero el que repartía las despensas fue quien vio la gloria de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuál fue el secreto de Esteban? ¿Cuál fue el secreto de Esteban para incluso tener una experiencia mejor que la del mismo apóstol Juan? A primera lectura, parece que las bienaventuranzas nos hablan de diversos grupos de personas. Bienaventurados estos, y bienaventurados aquellos, y bienaventurados los de atrás también, pero no es así. Las bienaventuranzas que leímos en este día no hablan de diversos grupos de personas. Las bienaventuranzas hablan del desarrollo espiritual de todos los cristianos. Por eso, la primera bienaventuranza nos habla sobre el arrepentimiento. La segunda nos habla sobre la compasión espiritual y el Espíritu Santo. La tercera nos habla sobre la fe. La cuarta y quinta nos hablan sobre la compasión. Y para llegar a ser limpios de corazón, tenemos que haber cumplido con las otras anteriores. Si no, no lo podemos hacer. Y la última bienaventuranza que vamos a ver en este día, Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hace unos años recuerdo una plática ahí en la célula que teníamos en la casa. Aprovechando que no estaban hablando Estela y Andrés. No me acuerdo de qué estaban hablando, pero sí me acuerdo de un pequeño detalle. La hermana Estela hablaba de una persona y ella decía, es que ya es hermano. Y en eso el hermano Andrés decía, no, yo lo he visto y él todavía no es hermano, todavía no se le ve que sea hermano. Y desde esa plática que los escuché, me quedé pensando, ¿qué es ser hermano? Ahí me quedé con esa duda. ¿Qué es ser hermano? Bueno, pues según Jesús, en Mateo 5:9, los pacificadores son los hijos de Dios. ¿Por qué los pacificadores son los hijos de Dios? Digo, qué bueno que haya paz, qué bueno que haya gente que le guste la paz, pero ¿por qué ellos? La palabra que usa Mateo, la palabra que el autor de este evangelio usa para la paz, es eirene, que viene del griego. Nosotros actualmente, cuando pensamos en paz, lo que nos viene a la mente es tranquilidad, calma o ausencia de conflicto. Eso le llamamos nosotros estar en paz, que no tenemos problemas, que en ese momento estamos tranquilos. Pero la paz en el Nuevo Testamento, con la palabra eirene, se refiere a otra cosa. Se refiere a la unión o se refiere a la reconciliación. Si no me creen, tenemos dos pasajes clave. El primero de ellos es Colosenses, capítulo 1, versículos 20 al 22. Por medio del Hijo, Dios reconcilió con Él todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esa paz la logró Dios por medio de la sangre que Jesús derramó
en la cruz. En otro tiempo, ustedes estaban alejados de Dios y eran sus enemigos, debido a sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora, Él los ha reconciliado por medio de la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo, para presentarlos santos, sin mancha ni culpa, ante la misma presencia de Dios. Y en 2 de Corintios 5, 18 y 19 podemos leer: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por lo que Jesucristo hizo. Y Dios nos ha otorgado la tarea de la reconciliación. Dicho en otras palabras, en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo con Él, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros este mensaje de la reconciliación. Dios reconcilió al mundo a través de Jesucristo y nos deja a nosotros la tarea de anunciar el mensaje de reconciliación. De eso es de lo que trata la última bienaventuranza. En Estados Unidos se festeja el 19 de junio. Este día se conmemora la liberación de los esclavos. No es el día que se hizo la ley o que se ganó la guerra, sino que tiene una historia peculiar. En junio de 1865, la Guerra Civil de Estados Unidos ya había terminado. Ganó técnicamente el presidente Lincoln, ganó el norte de Estados Unidos. El norte de Estados Unidos quería que se prohibiera la esclavitud en todo el país, mientras que el sur no, ellos querían seguir teniendo esclavos. La Confederación o los estados del sur perdieron. Entonces los esclavos ya eran libres. Pero en ese junio de 1865 todavía había lugares en Texas donde a los esclavos los tenían reunidos, los tenían apresados para que no supieran que ellos ya eran libres. Entonces, el general Gordon Granger lo que hizo no fue mandar tropas, mandar el armamento que tuvieran en ese entonces. Lo que hizo fue enviar mensajeros para que pregonaran en esos lugares de Texas: son libres, la guerra terminó, ganamos, todos ustedes son libres. Eso es lo que nos deja Jesús, porque Él ganó, nosotros no hicimos nada. Él ganó y lo único que nos dejó fue avisarles a todas las personas que todavía no lo saben. Y los que hacen esto, los que anuncian el mensaje de salvación, serán llamados hijos de Dios. Entonces tenemos: bienaventurados los que se arrepienten, bienaventurados los que tienen fe, bienaventurados los compasivos, bienaventurados los limpios de corazón y bienaventurados los que anuncian el mensaje de salvación. Estos no son grupos, sino que esta es la vida cristiana. ¿Y en cuál parte se considera usted que va? Espero no sea de los míos, de los que todavía seguimos en el grupo de los que se arrepienten. ¿Qué nos falta para poder subir y obtener una nueva promesa del Señor? Eso es lo que vamos a hablar con Dios en este día y es lo que vamos a orar en esta tarde. Vamos a ponernos de pie y vamos a ir al Señor. Padre bendito, nos ponemos ante su presencia. Primero para agradecerle las bendiciones de esta semana, para agradecerle que nos permite estar aquí en su casa, para agradecerle que podemos ver a los hermanos y que podemos aprender de su palabra, podemos adorar su nombre, podemos cantarle, podemos derramar nuestras alabanzas, nuestras lágrimas. Le agradecemos por todo esto, le agradecemos porque tenemos este espacio y este lugar para reunirnos con nuestros hermanos y alabarlo. Le agradecemos por todas las personas que disponen de su tiempo, que se preparan en oración, en su palabra, para darnos estos momentos donde le podemos alabar y aprender de usted. El día de hoy hemos visto muchas cosas distintas, hemos escuchado la clase de escuela dominical, hemos escuchado los himnos, los cantos y hemos escuchado la palabra de las bienaventuranzas. A veces hay un punto en el que nos estancamos
Yo conozco los puntos en los que yo estoy estancado. Yo conozco mis puntos en los que me falta mucho todavía. Y al ver las bienaventuranzas me queda todavía más claro en los puntos que necesito mejorar. En los puntos que usted me pide que sea mejor. Y estoy seguro que no soy el único. Estoy seguro que entre mis hermanos también hay más personas que tienen esta necesidad. Que escuchen nuestras voces y nuestros corazones, Padre. Escuche la oración de mis hermanos, cada súplica, cada agradecimiento, cada petición. Esta semana hemos visto su poder, Señor. Lo vemos todos los días, pero a veces, como decía Gustavo, nos acostumbramos a esto. Hemos estado con usted tanto tiempo que nos acostumbramos a ver su gloria. Pero a veces usted, incluso a los que estamos acostumbrados, nos deja ver todavía más. Le doy muchas gracias porque nos sigue cuidando, porque cuida a nuestras familias, porque cuida a nuestros empleos, porque cuida a las personas que nosotros amamos. Usted nos prometió estar con nosotros y lo ha cumplido. Somos nosotros los que a veces no cumplimos. Y usted de las bienaventuranzas nos dejó toda una serie de promesas. Promesas que están ahí para que nosotros las tomemos. Pero a veces no queremos, a veces sentimos que no podemos. Así que en este día, aparte de nuestras peticiones normales, aparte de nuestros agradecimientos que siempre tenemos para usted, le pedimos por esa nueva promesa. Una nueva promesa que nosotros podamos alcanzar, que usted ya dejó ahí, que no la tenemos porque a nosotros nos falta llegar a ese punto que usted nos ha pedido. Y esa es nuestra oración especial en este día, Señor. Que nos ayude a ser mejor cristiano, que nos ayude a ser mejor amigo, mejor vecino, mejor hijo, mejor padre. Eso es lo que le pedimos en este día, Señor. Que nos permita avanzar para tener un corazón puro, un corazón limpio y poder ser llamados hijos de Dios. Y ese es nuestro propósito de estar aquí, Señor, de estar aquí en este día. Gracias por cada oración. Gracias por cada palabra o cada pensamiento que haya en este lugar, Señor. Continúa bendiciéndonos en este día. Continúa bendiciéndonos en las alabanzas, en las ofrendas, en la comunión con nuestros hermanos. Le pido por las personas que están fuera, que usted las bendiga. De igual forma nuestro pastor José. Que en donde están todos sean de bendición para las personas en esos lugares. Y que el próximo domingo podamos vernos todos aquí para alabar su nombre juntos. Gracias por sus bendiciones, Padre Santo. Gracias por sus bendiciones, por sus tribulaciones. Gracias porque nos ayuda a crecer en su espíritu. Le pedimos que sigamos creciendo, Señor. Le pedimos que en esta semana podamos seguir creciendo en su espíritu y obtener todas sus promesas, Padre Santo. Entregamos esta oración, este sermón en su nombre y nos preparamos para seguir adorándole, Señor. Entregamos este momento en el nombre de su Hijo, Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir cantando. Que Dios nos bendiga.